Ya, jóvenes, ¿cómo están? El, la semana pasada, o hace 2 semanas, se vio el tema de relaciones métricas 1 y 2. Una de las propiedades fundamentales de relaciones métricas 2 era justamente la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos quizás eh, no se usa mucho en geometría, pero en este tema sí se usa mucho. Inclusive, en un último examen de admisión de la UNI, vino una pregunta directa para poder calcular mediante la ley de cosenos. Y justo era de este tema, ¿no? De polígonos regulares. No era nada difícil, es sumamente sencillo. Por eso, vamos a empezar con la definición, ¿qué es un polígono regular? Ya, veamos la definición. Ustedes saben que para empezar una teoría se necesita de una definición. La definición es básica y fundamental para que se sustente toda la teoría. Sin la definición no se puede hacer nada. O sea, no hay argumento para poder eh, dar una explicación, el por qué y para qué es la utilidad de los polígonos regulares. Todos sabemos que es un polígono, o sea, eso ya lo sabemos. Hay polígonos convexos, no convexos. El polígono regular es necesariamente convexo, porque además de ser convexo debe ser equiángulo y equilátero. ¿Y cuántos cumplen con eso? Muchos, pero no a todos se les va a estudiar. Se les va a estudiar específicamente a algunos, que son muy importantes. Ahora, otra característica que tiene el polígono regular es que puede inscribirse y a la vez circunscribirse a dos circunferencias concéntricas, ¿ya? O sea, si colocamos aquí, por ejemplo, una circunferencia y otra más, esas dos son concéntricas. Y hay un polígono que se inscribe en la mayor y a la vez se circunscribe en la menor. El único que puede hacer eso es el polígono regular, ¿ya? El único, no hay otro. Ahora, un elemento fundamental de este tema es lo que se llama el apotema. ¿Por qué el apotema? Y ustedes habrán notado cuando se resuelven ejercicios de polígonos regulares, no intervienen las dos circunferencias, solo interviene una, la mayor, la circunferencia que contiene a los vértices del polígono regular. ¿Por qué razón? Porque se supone que la circunferencia menor está inscrita en el polígono regular y no tiene mucha utilidad excepto su radio. Entonces, ese radio ha sido reemplazado por un término que se llama apotema. Ahí se define el apotema. El segmento perpendicular trazado desde el centro a un lado cualquiera. Ya, eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Ya? Tenemos que recordar algo importante, ¿no? Para llevar este tema, que es el ángulo central. El ángulo central, ustedes recuerden el tema de ángulo relacionado con la circunferencia y hace tiempo. El ángulo central es el ángulo cuyo vértice justo coincide con el centro de una circunferencia. Ese es el ángulo central. Y por teoría, sabemos que la medida del arco va a ser la misma medida del ángulo central. Ahí está. Entonces, ustedes pueden trabajar con el ángulo central o con el arco. Ojo,
En la mayoría de veces es con el arco, nada más. Pero el ángulo central tiene entonces una fórmula. Sí, tiene una fórmula. Quizás no recuerden, pero el ángulo central, ¿ya?, equivale a 360 grados dividido entre n. ¿Qué es n? El número de lados. Eso se supone ya básicamente lo sabemos, ¿no? N me representa el número de lados del polígono regular. ¿Y por qué no trabajo con el ángulo inscrito y el exterior? Porque casi no se usa. Solo con el ángulo central. Nada más. ¿Ya? Ahora, el polígono regular tiene, por supuesto, eh, muchos lados, a partir de 3, 4, así hasta n. Y el polígono regular se puede inscribir y circunscribir una circunferencia. Además de ello, todos son congruentes. Mira donde dice propiedad. Ahí está inscrito un polígono regular. No se sabe cuántos lados tiene. Cuando no se sabe la cantidad de lados, se coloca LN. Este es el símbolo. ¿Ya? Este es el símbolo. Todos miden lo mismo. L sub n. ¿Y qué es L sub n? L sub n significa lado del polígono, ¿ya?, regular. Ejemplo. A ver. L8. ¿Qué significa L8? Es el lado del octógono. Se supone que es regular, porque estamos acá trabajando con los polígonos regulares. ¿Ya? Esa es la simbología que tienen que manejar. Muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Lo dice propiedad, ¿no? Unes desde el centro a un extremo de esa cuerdita. Y acá también. Listo. Y ahí tenemos el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Esta que está acá. ¿Cuánto mide ese ángulo central? Vale alfa. Según la definición, pues, ¿no? Es alfa. Por ejemplo, alfa puede ser 30, sí. Alfa puede ser 30, puede ser 60, puede ser 45, puede ser 90. Ya. Pero quiero que te des cuenta que ahí se ha formado un triangulito. Ese triangulito es fundamental para el estudio de hoy. ¿Y qué triángulo es? Es un triángulo isósceles. Ahí está. R, que viene a ser, como usted bien sabe, el radio de esa circunferencia. Ahí está. ¿Y cuánto vale la cuerda? La notación que dice. L sub n. Porque todas las cuerdas son iguales, lo que es un polígono regular. Ahí está. Ese triángulo, en este caso le voy a poner triángulo OAB. OAB. Se le denomina triángulo especial. Se llama triángulo elemental. No pueden dejar de formar ese triángulo. ¿Ya? Se llama triángulo elemental. Todo polígono regular tiene un triángulo elemental.
¿Qué es un triángulo elemental? Es la enésima parte de un polígono regular de n lados. Por ejemplo, si Ln fuese L8, ese triángulo es la octava parte de lo que corresponde a un polígono regular. ¿Te das cuenta? Es L10. Entonces ese triangulito es la décima parte de todo el polígono. ¿Ya? Así se le llama. Ahora, para no decir radio, porque se puede confundir con otro radio por ahí, a ese le vas a llamar circunradio. Circunradio. En forma general, no solamente para un polígono regular. El circunradio viene a ser el radio de la circunferencia que contiene a los vértices del polígono. Inclusive desde un triángulo, ¿no? Por si acaso. Se le llama circunradio. Ya. Ese triángulo elemental lo tienes que formar. Ahora, ¿será necesario formar el triángulo elemental? Pues al inicio sí. Y después, a medida que va pasando el tiempo, ya te vas a dar cuenta de que hay veces es necesario y hay veces no. Pues tienes que darte cuenta. ¿Ya? Ahora, esto es lo básico. Ahora ustedes digan, profe, ¿y dónde está el apotema? Ya. El apotema es el segmento perpendicular que se traza desde el centro a una cuerda o a un lado del polígono. La que tracé en estos momentos es un segmento perpendicular. Mira, obviamente por teoría cae en el punto medio. Esa perpendicular lleva el nombre de apotema y se le representa por AN. Debe ser A sub n, ¿no? Pero en este caso tendría que estar escribiendo a cada rato A sub n. Que lo voy a hacer por acá, a ver, vamos a ver. Ya, ahí está. A sub, porque es subíndice, ¿no? Ahí está, así sería, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Apotema del polígono regular. ¿De cuántos lados? De n lados. ¿Qué significa A6? Apotema del hexágono. ¿Qué significa A8? O apotema del octógono. Y ese segmento perpendicular tú lo puedes trazar dentro de ese triángulo elemental. Lo puedes trazar, tú puedes trazarlo para cualquier lado. En la mayoría de veces, solamente necesitas saber la fórmula, ¿de acuerdo? Y sin necesidad de dibujarlo. Le aplicas directamente la fórmula en función del radio. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces hemos recordado el ángulo central que es fundamental. N número de lados, R se llama circunradio y ese triángulo elemental es fundamental. Ahora lo van a ver por qué. ¿Ya? Ya, veamos ahora el estudio de los principales polígonos regulares. ¿Ustedes qué ven ahí? Ven ahí al triángulo equilátero. Es el primer polígono regular. Ahora, se preguntarán por qué el arco mide 120. El, el arco mide 120 por la fórmula del ángulo central. Todos los arcos son iguales. O sea, 360 entre n. Ese está en tu cabeza. 360 entre n. Como n vale 3 porque es un equilátero, 360 entre 3 es 120. Ese es el arco. Eso caracteriza a un triángulo equilátero. Tú ves por acá, ejemplo, ves una circunferencia y ves un arquito de 45, ¿no es cierto? Ya, ves un arquito de 45. Ah, 45. Y tú quieres saber este lado, ¿a qué polígono corresponde? Entonces 45 es el ángulo central. ¿Ya? O sea, 45 es, en tu cabeza tiene que ser esto, 360 entre n. Ah, ya, entonces n vale 8.
Claro, pues, n vale 8. Y si n vale 8, entonces, ¿ese qué es? El lado del octógono regular. Así tienes que calcular. ¿Te das cuenta? Dice, o si no, dice, ¿cómo lo hago? Puedes formar tu triángulo elemental. Este ángulo adentro tiene 45. Ah, ya. Por eso es importante el ángulo central. ¿Por qué no he puesto el ángulo interior y el exterior? Porque no se usa solo el ángulo central. Y la fórmula es bien sencilla, 360 entre n nada más. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya no es P45, ¿no? Vamos a suponer que sea 30. Si es 30, ¿qué L sería? Vas a dividir 360 entre 30. Entonces, ¿cuánto sería? 12. Entonces, esto corresponde al lado de un dodecágono. Ah, esa es la manera en la cual ustedes tienen que calcular cada arco y la relación del arco con la cuerda. Ahora, ¿necesito dibujar todo el dodecágono? No, por eso es importante el triángulo elemental. El triángulo elemental prácticamente reemplaza todo el polígono regular de 12 lados. ¿Ya? ¿Hay excepciones en las cuales tienes que dibujar? Sí, hay excepciones. Pero eso uno nota, intuye en qué momento hay que dibujar. La mayoría de casos no. ¿Ya? Y esta formulita que está en el cuadrado son el resultado de la demostración. ¿Ya? Vamos a demostrar rápidamente esto. Ahí está. Ya, ¿cómo demostramos que L3, o sea, el lado del equilátero es R raíz de 3? Todo está en función de radio. Para eso se necesita formar el triángulo elemental, como lo estoy haciendo. Ese triángulo elemental, ¿ya? Ese triángulo elemental es un triángulo isósceles. Isósceles. El ángulo central vale igual que 120. No hay ningún problema. 120 grados. Ya está. Y acá sería un triángulo muy conocido, ¿no? Es un triángulo isósceles. Como ves acá, ese triángulo es isósceles. Ya. ¿Y cómo calcula ese L3? Es conocido por ustedes. Ustedes están en selección. Saben que L3 es R raíz de 3. O sea, los lados son K, K y el otro ¿cuánto vale? K raíz de 3. ¿Cuántas veces hemos hecho? Un montón. Entonces, este es el valor de L3. Ya lo calculaste solo formando el triángulo elemental. Y el apotema, ya, el apotema, trázale la altura de ese triángulo elemental. Y tú sabes que como es isósceles, 30 grados vendría a ser este angulito, ¿no? Ya. ¿Te has dado cuenta que este apotema es un cateto frente a 30? ¿No es la mitad de la hipotenusa? Ah, ya. Es un triángulo notable. Entonces, ya determinaste el apotema. Este es el apotema. Ahí está en la fórmula. El apotema a la mitad de radio. Ahora, eso lo puedes memorizar o deducir. Pero si quieres memorizar sin deducir, tienes que practicar. Si tú practicas bastante estos temas, se te queda al toque la fórmula. Pero si no practicas nada, vas a tener otra vez que estar mirando la fórmula cómo resolver. Así es de sencillo, ¿no? Practicas, memorizas intrínsecamente, o sea, ya de antemano. ¿Ya? Eso es así, así. La fórmula lo pueden ver difícil, fácil, pero si no te acuerdas, tienes que saber cómo demostrar. Acá este es fácil de demostrar. ¿Ya? Vamos con otro, el cuadrado. Ahora, ¿por qué vale 90 grados? 360 entre 4, 90 grados. ¿Por qué L4? Porque es cuadrado, pero no L4. Ya, entonces acá, ahí están las dos fórmulas. Mira. Cómo calcular el lado y cómo calcular
su apotema. Entonces, ¿qué se hace acá? Formas tu triángulo elemental. Como te dije anteriormente, poco a poco, ya ni caso le vas a hacer al triángulo elemental. Lo que por primera vez llevan este tema, obviamente, van a tener que recurrir al triángulo elemental, sobre todo para la demostración. Pero después ya no. Después ya no. Por eso digo, salvo que practiquen. Acá van a ver eh, muchas formulitas, si es que quieren llamarlo así, pero, por ejemplo, el anterior, un alumno ya debe haber copiado así, un borrador, un papelito, al costadito. ¿Por qué? Porque es el alumno que cuando vaya a resolver los ejercicios está practicando. El que solamente está mirando, obviamente, pues a la hora de la práctica, ¿qué va a hacer? Seguir mirando, nada más. Ahí está, ese es el triángulo elemental. ¿Y por qué le pongo un ángulo recto ahí? Porque es un ángulo central, pues. Es un ángulo central. Este arco vale 90, por eso que el ángulo vale 90. Y ese triangulito, a ver, ese triangulito, ¿cuánto vale el E4? Triángulo notable, R raíz de 2. Ya por su apotema, fácil el apotema. Trázale la altura. Puede ser acá o más arriba. O sea, puedes trazarlo para cualquier lado el apotema. No necesariamente dentro de ese triángulo notable. Ese apotema es el A4. Ahí está. ¿Y cuánto vale ese apotema? Al toque te das cuenta, por base media, ¿sí o no? Por base media, este apotema es la mitad del lado L4. Pues sí, por eso dice acá, mira, está la fórmula. R medio Rangel. Ya, mira, los dos triángulos, los dos polígonos regulares más sencillos son los que les he explicado. El equilátero y ¿quién más? El cuadrado. Pero obviamente, esto puede tener alguna explicación, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Mira, tengo una circunferencia, tengo una cuerda que corresponde a un lado del triángulo equilátero, porque es el E3. Y después tengo acá una cuerda que corresponde a un cuadrado, L4. Ya. Y te pido que calcules cuánto vale el ángulo que forman esta recta que estoy trazando. ¿Cierto? ¿Cuánto vale ese angulito? ¿Ya? Así en borrador. ¿Cuánto vale? Ya. Asóciate. L3. Ya, bueno. Imagínate que 360 entre 3 es 120. Este es el arco de 120 grados. L4 corresponde al cuadrado. 360 entre 4, 90 grados. ¿Viste? ¿Cómo calculas L? X, perdón. 120 menos 90. ¿No? Puede ser un ejemplo de aplicación de estos dos polígonos regulares. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, puede haber otro tipo de ejemplo también. Vamos a borrar esto. Ahí nomás. Ya. Aquí voy a colocar ahora 2 raíz de 2. Y aquí voy a colocar 2
raíz de 3. Y el radio que sea pues de 2. ¿Cómo encuentro este angulito que está? Ahora, si el radio es 2, recomendación ponle R, porque así nosotros lo conocemos. Donde veas 2 en la cuerda, le pones R. Este sería entonces R raíz de 2. Ah. Y acá sería R raíz de 3. Entonces tú recuerdas más R raíz de 3 que R raíz de 2. Dices, R raíz de 3 es L3. Y R raíz de 2 es L4. Y al toque dices, 360 entre 3, 120. 360 entre 4 es 90. Y así, y así. 120 menos 90 entre 2. El paso es más largo, pero lo puedes hacer interpretando de esa forma. Todos los ejercicios de ese modelo se resuelven como lo estoy diciendo. Pero para eso tienes que tener a la mano tu formulario y un papelito, ¿no? Para poder identificar. Pero con el tiempo ya no va a ser necesario. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, ya salimos de acá y vamos a estudiar el otro polígono, el hexágono regular, ampliamente utilizado, el hexágono regular, en todo, todo. Entonces, ¿por qué vale 60? 360 entre 6. ¿Por qué L6? El lado del hexágono. ¿Por qué A6? Apotema del hexágono. Y ahí están las formulitas. Resulta que el lado del hexágono, su lado, vale lo mismo que radio. ¿Y por qué será? Porque cuando tú trabajes con el triángulo elemental, ahí está el triángulo elemental. Ese triángulo elemental, ¿qué es? Ese triángulo elemental es equilátero. Porque primeramente el triángulo elemental es isósceles, porque tiene 2 radios. Pues. Pero justo, su ángulo central vale lo mismo que el arco. Entonces ingresa como ángulo central. Ahí está. Entonces, ¿es equilátero o no? Obvio, pues, equilátero. Entonces, el L6, ¿ya? Es el lado del hexágono y vale lo mismo que el radio, porque es equilátero. Ahí está la forma. Profe, ¿y el apotema? Fácil, pues, ¿no? Trázale nada más la perpendicular. Esto será el radio, ¿no es cierto? Y acá va un ángulo de 60 grados. Este de 60 grados. Este viene a ser el circunradio. Esta es la apotema en ese triángulo chiquitito. ¿Cuánto vale la apotema? Ah, profe, la apotema es R raíz de 3 sobre 2. Está demostrado, solo se demuestra en ese triángulo notable, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, esto es lo que tienes que conocer. Y además, adicionalmente, puedes hacer esto. Cuando tú trazas esta cuerda, fíjate la cuerda que estoy trazando. Esa cuerda tiene un pequeño arco alrededor. Así, sí. Tiene un arco de 60 y al costadito otro 60. Si queremos decir cuál es el arco que le corresponde a la cuerda roja,
Diremos que 120, la suma de los dos, esta cuerda. Si esta cuerda tiene un arco alrededor de 120, entonces esa cuerda no es cualquier cuerda, es el lado de un triángulo equilátero inscrito ahí. Ahí está, es L3. ¿Y cuánto vale L3? R raíz de 3. Pero siempre habrá alumnos que en su mente digan, ¿y dónde está el equilátero? Yo te dije al inicio que no necesariamente hay que dibujar el equilátero, pero si quieres saber dónde está, ahí está, mira, ese es el equilátero. Pero ¿para qué me sirve el equilátero si solamente quiero L3? Y ya sé la fórmula, ¿o no? L3 vale R raíz de 3. ¿Ves? Así se puede trabajar mucho con este tipo de polígonos regulares. ¿Ah? Ya, muy bien. Vamos al octógono. Ahí está el octógono, octágono regular. Y ya saben que es L8, ya saben que su arco vale 45. ¿Por qué razón vale 45? Justamente porque es 360 entre 8. Nada más. 45 cada requito. Y mira las formulitas ya. Ya no es tan simple. ¿O no? Ya no. Ya no es tan simple. Entonces, ¿cómo demuestro esa formulita del octógono? Ya. Tú quieres aprender a demostrar, tienes que recordar la ley de coseno. Si no recuerdas ley de cosenos, tienes que anotarlo aparte. Mira, por ejemplo, acá. Estoy formando mi triángulo elemental. Entonces le digo, es fundamental el triángulo elemental. Pues es elemental, básico. Mira, ahí está, RR45. Y este lado es L8. O sea, el lado del octógono, pues, ¿no? Octágono, octógono, ya está. Y el ángulo central vale pues 45. ¿Ya? 45 grados. Ya. Su demostración del L8 es muy fácil. Solo tienes que recordar la ley de coseno. No hay otra opción. O si no, vas a tener que aplicar dos Pitágoras, luego racionalizar. Ya no estamos para eso. Estamos para aplicar ya. L8, profesor, ya. ¿Cómo es la ley de cosenos? La ley de cosenos es, tú quieres hallar L8, está frente a 45. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Ese lado, L8, del octógono, se eleva al cuadrado. ¿Ya? Se eleva al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros lados. O sea, R cuadrado más R cuadrado. ¿Y cuánto es eso? 2 veces R cuadrado. ¿Está? Menos 2 veces lado por lado. O sea, 2 veces R cuadrado. ¿Por qué? Por el coseno de 45. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto es coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2 se te va y mira lo que te queda. Te queda L8, el lado del octógono, al cuadrado, igual. Ya. Factoriza R cuadrado. ¿Ya? R al cuadrado. ¿Qué va a quedar? Va a quedar 1, no, te queda coseno de 45 radios sobre 2. Entonces te queda 2 menos raíz de 2. Ajá, ahí está.
Listo. Sácale raíz, el R cuadrado sale, ¿sí o no? Claro. ¿Y cómo sale el L cuadrado? El R cuadrado sale como R nada más. Luego viene una raíz, y dentro de la raíz va 2 menos otra raíz, raíz de 2. ¿Qué es eso? El lado del octógono. ¿Y cómo se hizo? Con la ley de coseno. Si es que no recuerdas, puedes utilizar la ley de coseno y hallar el L8. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿cómo hallo el apotema? El apotema tiene que trazar la altura y aplicar Pitágoras. Pucha, profe. Entonces, si no quieres hacer eso, la mnemotecnia dice así. Tú quieres hallar el apotema del octógono, entonces a la cantidad L8, mira el L8, mira la fórmula del L8. ¿Ves L8? Ya. A esta cámbiale de signo. Ese menos ponle más. Y luego divídelo entre 2. Y tienes eso. Eso también se aplica con el dodecágono. Se cambia de negativo a positivo y le divides entre 2 y ya tienes el apotema. Es una forma práctica de hacer. ¿Está bien? Ya. Y acá, si yo trazo esta línea, trazo esta línea y trazo esto, no, esta no, esa no más, suficiente. ¿Por qué, profe? Mira, pues, ese es el L4. ¿Por qué es L4? ¿No ves que cada arco vale cuánto? Claro, cada arco vale 45. Y como es 45, este arco vale 90. Y si un arco vale 90, estamos hablando de 360 entre 90, 4, L4. O sea, estamos hablando de un cuadrado. Mira, este es 90, por eso que vale L4. ¿Y cuánto vale esa cuerda? R raíz de 2. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, esa es la idea, ¿no? No solamente es saber la formulita, sino relacionar con este tipo eh, de situaciones, ¿no? De arco con cuerda. Ese es prácticamente es el estudio de los polígonos regulares, ¿ya? Por último, tenemos al dodecágono. Y otra vez dirás, ¿y cómo demuestro ese lado? Igualito, ley de cosenos. Aplica la ley de cosenos. Algunos de repente ya lo están haciendo, ¿eh? Y eso es bueno porque le gustan las matemáticas. Ese es su fuerte, las matemáticas. No lo puedo criticar a los otros que no lo hacen porque simplemente, pues de repente, no les gusta el curso, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta letras. Prefiero leer la historia de un químico, un físico, un científico, un matemático, antes que leer, pues, otras cosas, ¿no? ¿Ves? 30, 30, 30, 3, 4, 5, 6, ahí está. ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? ¿Ah? Profe, ahí hay 6 arcos de 30, ¿o no? A ver, uno, 2, 3, 4, sí, 6 arcos de 30. Y la pregunta es, si hay 6 arcos de 30, esa línea, ¿cómo se llama? Diámetro. ¿Ya? Se llama diámetro. ¿Y por qué hizo esto? Porque si yo trazo esta línea, esa cuerda, ¿ya? Esa cuerda de color azul tiene un arco de 60, 30, 30, 60. Ah, si es 60, es L6. Ya, L6. ¿Cuánto vale L6? Profe, L6 vale R. Ya tiene que ser. Y si unes esta con esta, ¿cuánto vale el arco que le corresponde? ¿Ah? 90. Y si es 90, ¿qué cosa es? L4. L4.
Ahí está, L4. ¿Y cuánto vale L4? R raíz de qué? Raíz de 2. Y si trazo esta otra, si trazas a esa, tiene un arco de 120, 30, 30, 30, 30, y ese es L qué, L3. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Ya? Así es. Entonces, quieres demostrar L12 es R raíz 2 menos raíz 3. Se parece al octógono, ¿sí? El octógono es solamente en vez de 3 le pones el 2. Y el apotema, igualito como te dije, cámbiale de signo y divídele entre 2. Ya está el apotema. La idea para estos casos es saber resolverlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, a ver, vamos a suponer, del examen de la uni, mira esta pregunta del examen de la uni, hace una semana o 10 días que fue el examen. Dice, se tiene una circunferencia, ¿ya? Cuyo radio vale 4. Se dibuja una cuerda cuyo arco que le corresponde es 150 grados. Y te pedían cuánto vale la longitud de esa cuerda. ¿Cuánto vale la longitud de la cuerda? Y entonces tú al toque dices 150, ángulo central de 150. Vamos a ver con el lapicito. El ángulo central es 360 entre n. ¿Sí o no? Y si esto lo igualamos al ángulo central de 150, no me sale entero. Es diferente a un número entero. Por lo tanto, ¿ya? Si bien es cierto, se puede calcular el ángulo central, pero con 150 grados no se puede construir un polígono regular. Entonces, X está descartado que sea el lado de un polígono regular. Y entonces, si está descartado, ¿qué hago? Ley de cosenos. Une acá, y ya tienes que, ahí está, pues ya tienes el isósceles. ¿De qué lado? Del lado 4. El otro, lado 4. ¿Y cuánto vale el ángulo central? Vale 150 grados. ¿Está? 150 grados. Ahí aplica ley de coseno, pues. A ver, lapicito, a ver. X cuadrado es ley de cosenos, ¿ah? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado menos el doble de 4 por 4 por el coseno de 150, que es negativo. Es menos coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2. Menos. Ya. A ver, esto sería 32. Menos por menos más. Se te va esto. Me queda 16 raíz de 3. Factoriza 16, como tú ya sabes, saca la raíz, te queda 4, 2 más raíz de 3. Y listo. Ingresaste a la 1. Esta es la pregunta, pues. ¿Ya? Así que ya tienes que acostumbrarte con la ley de cosenos, ¿no? Te resuelve muchas cosas que geométricamente no lo podrías porque tenías que prolongar, trazar una perpendicular y aplicar notable y encima aplicar un Pitágoras más. La ley de cosenos es directo, directo. Listo, nada más. Bueno, acá hay cuántos alumnos hay. 34 alumnos. ¿Alguien va a preguntar algo de este tema?
¿Nadie? Allá, siguen con la resaca de ayer, ¿no? Del aniversario. Ustedes pensaban que había sueto, un descanso. ¿Ah? Bueno, la ley de cosenos, acá me dicen que repita la ley de cosenos, pero la ley de cosenos es la ley de cosenos. Eso ya lo vimos, ya. O sea, tiene que repasar. ¿No? Ponle alfa, ponle A, ponle B, ponle X. La ley de coseno relaciona los lados con el coseno de alfa que está frente a X. X cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos el doble de AB por el coseno de alfa. Eso es todo. Y le aplica nada más. Lo bueno acá en polígonos regulares es que el triángulo es isósceles. Por eso que te sale más rápido. ¿No es cierto? Pues se puede aplicar a cualquier triángulo, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ya pues, vamos a resolver los problemas. A ver, envíen una respuesta. A ver. Ya, muy bien. Cristian me dice que sale 114. Ya, muy bien. Vamos a comprobar. Como AB es L5, ¿ya? AB es L5. Y tú quieres saber cuántos grados tiene este arco, ¿cómo lo vas a saber? ¿Ah? Eso lo vas a saber solamente con la fórmula del ángulo central, ¿ya? Solo con el ángulo central vas a poder determinar este arco. También, por supuesto, con el ángulo central vas a determinar este arco, ¿o no? Claro, pues, mira, ¿cuánto vale? L5, ¿qué hay que hacer? En tu mente nomás, 360 entre 5, ¿ya? No vayas a decir, no, no hemos estudiado eso. Nada, la fórmula se cumple para todos, ¿ya? Esto, ¿cuánto te da eso? 72, profe, ya. Entonces, ese arco vale 72. Ahí está. ¿Ves? Y el otro es L6. Ya no necesitas el L6. El L6 es ampliamente conocido como 60 grados. ¿Ahí está? Y ahora, ¿cuánto vale toda la circunferencia en grados hexagesimales? Exacto. Entonces, lo que hay que hacer acá es encontrar cuántos grados está faltando acá. ¿No es cierto? ¿Cuántos grados falta ahí? Ahí hay 132. Creo que es 228 si no me acuerdo.
Y si ese arco vale 228, pues ya sabes cuánto vale ángulo inscrito. Entonces acá, joven Cristian me dice que sale 114. Claro, pues, X es 114. ¿Ya? Este es 228 entre 2. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, ¿quién envía su respuesta? Ya acá me dicen dos alumnos, uno 8 y el otro 6. ¿Cuál será la clave? Ya, de antemano esos jóvenes, pues señorita, no sé, bueno, solamente veo apellidos, ¿ya? De los 34 alumnos que envíen la respuesta me parece muy bien. Están practicando, ¿no? A los otros obviamente están practicando, pero no les sale el problema. Ya, entonces mira lo que va a pasar acá. Ese es el triangulito. Ah, perdón. Ángulo A vale 60. Ya, entonces, más grande nada más. Ojo, el triángulo no es equilátero. Tengan mucho cuidado. Vamos a hacerlo así. Ya está. Ya. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo A mide 60 grados. Su circunradio mide 4. ¿Qué circunradio? Es el radio de la circunferencia que contiene a los vértices del triángulo. Te piden calcular BC. ¿Cuánto mide esta cuerda BC? Primero, no es triángulo equilátero. Para que sea equilátero debe haber dos ángulos de 60. Pero, profe, ¿y cómo hago si no es equilátero? No importa, lo que importa es el arco. Eso es lo más importante. Se trabaja con el arco. Ah, ya el arco. Sí, el arco. Por ejemplo, tienes que saber cuántos grados mide ese arco. Ese arco vale 120 grados. Y al toque recurre a tu fórmula. Si un arco mide 120,
La cuerda, ¿no? Que le corresponde el 120. Esta cuerda es L3. Es L3. ¿Y L3 qué es? El lado del triángulo equilátero. Pero alguno dirá que ese no es el equilátero. No, porque el equilátero es otro. Mira, ese es el equilátero. Pero no me sirve el equilátero, me interesa L3 nada más. ¿Ya? Entonces, fórmula para L3. L3 es igual, fórmula, R raíz de 3. ¿Vamos? Ese es. Ah, ya, ya. ¿Y el radio ya lo tengo? Sí. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 4. Entonces, BC, eso es lo que te pide, BC es 4 raíz de 3. ¿Y qué es eso? La respuesta. Nada más. La respuesta es 4 raíz. Entonces te dando cuenta que el tema de polígonos regulares trabaja con el arco y la cuerda que le corresponde, que es muy importante. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a resolver otro problemita, ¿verdad? La número 3. Ya. Dice en la figura, calcule alfa. Ya. Hemos hecho un problema parecido. Ahí está. ¿Cómo se trabaja con esto? Ya me dan L3, L6. Trabaja con el arco, puesto que te pide un ángulo, pues, ¿no? Entonces lo que hay que hacer acá es colocar el valor de este arco y el valor del otro arco. Ahora, ¿cuánto vale? Fácil. Profe, L6, 360 entre 6, 60 grados. Nada más, utilizando la fórmula del ángulo central. Y el otro L3, 360 entre 3, 120 grados. Ahí está. Ah, ya. Entonces, el angulito, ya. Este angulito de acá, que se llama ángulo interior. Ese angulito, ¿cómo lo vas a calcular? Le voy a llamar, a ver, beta. Hay una fórmula para calcular beta. ¿Sí o no? Ya, lo colocamos aquí. Beta es igual a la semisuma de 120 más 60 dividido sobre 2. Y de aquí me sale beta, pues, ¿no? Beta es igual, a ver, 90 grados. Al ojo, pues si beta es 90, alfa es 90. ¿Dónde está lo difícil? No hay difícil, hay que atreverte a resolver el problema. Ahí está, esa es la solución. ¿Ya? Nada más. Vamos con la pregunta número 4. Ya. Dice, en la figura tenemos eh, dos cuerdas, L6, L10, que corresponden a los polígonos regulares. Te piden el ángulo que forman las rectas BC y DA. Entonces lo que tengo que hacer acá, obviamente, es prolongar dichas cuerdas, la que menciona ahí, y calcular
el valor, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ya acá tiene que razonar en la fórmula del ángulo exterior. Esta recta se está cortando con esta recta. Ahí está. Justo lo hace formando un ángulo exterior, cuya medida la vamos a llamar X. Mira las alternativas, todos son ángulos agudos. Trabajemos con el arco. Tiene que trabajar con el arco. A ver, este arco BD lo tengo que calcular. Sí o sí, tengo que calcular. Ya. Y el otro también, pues, ¿no? Este que está acá. Este arquito que está acá. Esto. Ya, mentalmente, a ver. 6, L6, 60 grados. El otro es L10, 360 entre 10, 36 grados. 36 grados. ¿Cómo vas a calcular X? X es, obviamente, la semidiferencia, ¿no? 60 grados menos 36 sobre 2. 12. Esa es la clave. Muy bien, ahí está Canepa dando la respuesta. Ya vamos al siguiente problema. Dice, un triángulo ABC se encuentra inscrito en una circunferencia de centro O. Ya. Pero el ángulo BAC vale 15 y el ACB 45. Allá, si el BAC 15 y el ACB 45, ahí suman 60 grados. Entonces el otro ángulo vale 120. Es un triángulo obtusángulo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Ahí tenemos la circunferencia. Y debemos dibujar un triángulo obtusángulo. Seguramente por ahí, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. El centro es O. Y no sabes cuánto vale radio. No sabes cuánto vale radio. Distribuye bien los vértices. El A está ubicado aquí. Este es el A. El B está ubicado en la parte de arriba. Es el B. ¿Y qué? Y el C está en el otro lado. Acá está el C. Ahora tenemos el ángulo BAC. Ah, BAC 15, ese chiquito acá. Entonces, por acá, joven.
Ahí debe ser. Entonces colocamos acá 15 grados. Acá va 15. ¿No? Ya está. Y el ACB 45. Ya. Le vuelvo a repetir. Trabajen con los arcos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se trabaja con los arcos? Calcúlalo. Por ejemplo, el arco AB vale el doble de 45 por ángulo inscrito, ¿sí o no? 90 grados. Ah, 90 grados. ¿Te parece conocido? Claro, ¿cómo va a conocido? Te recontra conocido. El otro también. El arco BC también. Ese arco vale el doble de 15, o sea, ¿cuánto? 30 grados. Y si sumas 30 con 90, te da 120. Ah, entonces si 120, esta cuerda está acá, esta cuerda es L3. ¿Sí? Sí. Y este es L4. Y este es L12. Claro, L12, L4 y L3. Vamos a ver cuál de ellos voy a usar. Dice, calcule AB. Entonces vamos a colocarle L4. ¿Por qué, profe? Porque tiene un arco de 90. Este es L4. Te están pidiendo AB. Y tú sabes que el L4 es el cuadrado. Vale R raíz de 2. Ay, 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 ay. Necesito el radio y encuentro la solución del problema. Pero falta un dato, dice. La distancia de O al lado AC. A ver, vamos a ver. La distancia de O al lado AC. Esa perpendicular que tú ves ahí, dice que vale, ¿cuánto dice que vale? Raíz de 2. Colocamos aquí raíz de 2. ¿Ya? Pero hace un momentito hemos visto que AC, la cuerda AC, tiene un arco de 120. 120. Entonces es L3. L3. Este es L3. Ah, profe. Entonces, si esta cuerda AC es L3, ¿cómo relaciono el raíz de 2? Por eso haces esto. Imaginariamente construyes tu equilátero. Mira, ese es un equilátero. ¿Está bien? Equilátero. ¿Y qué es raíz de 2? Si la distancia del centro a un lado es el apotema. El apotema del equilátero. Ah, ¿viste eso? No? Apotema del equilátero. Y tú sabes cuánto vale el apotema del equilátero. Eso, apotema del equilátero, tiene una fórmula. Es R medios. Después que te dije, si no te acuerdas, tienes que deducirla o mirar tu formulario. R medios. Pero el dato dice que vale raíz de 2. Entonces pone raíz de 2. Este es igual a raíz de 2. Listo. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2 raíz de 2. Ese es el radio. Entonces con eso ya puedo calcular el L4 y es el L4, ahí está arriba, R raíz de 2, o sea, 2 raíz de 2 por la raíz de 2. 2 raíz de 2
por otra vez la raíz de 2. Y eso te sale al ojo 4. Y esa es la clave. Fíjate acá cómo se trabaja con el apotema. Por eso es necesario que sepan ustedes de memoria, pues, la fórmula del apotema, ¿no? Porque si no, van a tener que deducir por acá, por allá, y al final no tiene sentido este tema. Este tema se trata de simplificar las cosas. Muy bien, vamos con la número 6. Ahí, por ejemplo, hay apotema. Ahí tienes que dominar el apotema. Dice lo siguiente, ¿no? En la figura, ahí está, calcula OH. Ya, al toque razona. OH es una perpendicular que se traza desde el centro. Ah, ¿a dónde? A un lado. Entonces debe ser apotema de alguien. Alguien, alguien. Tiene un lado BC, un polígono regular. BC, ¿cuál será? Puede ser L8, L10, L6, L4, L3, ¿cuál será? ¿Ya? Entonces mira lo que hay que hacer. ¿Cómo lo resuelve el profesor? ¿Ya? Entonces la idea es encontrar esto, mis jóvenes, el arco. Si tú encuentras este arco, ¿ya? Si encuentras ese arco, entonces tú sabrás BC a qué polígono corresponde y puedas trazar OH, qué apotema será. Por eso es importante saber ese arco. Pero ¿cómo lo voy a saber? Ya, solamente es hacer esto. ¿Ya? Acá hay un 90 grados, o no hay 90. Sí hay 90. Si un arco tiene de 90 grados, ¿la cuerda no es acaso L4? Sí, es L4. Esta cuerda L4 es AC. Entonces colocamos acá. ¿Ya? L4 es igual a R raíz de 2. Y eso es equivalente a 2 raíz de 2. ¿Ya? ¿Y qué sucede ahí? Se va raíz 2, raíz 2. Entonces el R, ¿cuánto vale? El R vale 2. R vale 2. Ah, qué bien. Ya. Entonces acá hay algo interesante. R vale 2. Y entonces construyes este triangulito. Mira ese triangulito. ¿No es isósceles? Sí, es isósceles. ¿Cuánto vale radio? 2. Este es 2 y el otro es 2. A ver, ese triángulo tiene 1 de cateto y 2 de hipotenusa. ¿No es 30, 60? Es un triángulo de 30 y 60 grados. Por lo tanto, este angulito que deseo saber cuánto vale, vale 120 grados. Es fácil de demostrar, ¿no? Pero 2 y 1 es 30, 60, 30, 60, 120. Y si ese arco vale 120, perdón, este ángulo vale 120, pregunta, este arco que está acá, ¿acaso no vale también 120? Claro, es 120.
Entonces, ponle pues 120. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada, ya está resuelto el problema. ¿Cuánto vale el arco BC? Vale 45. Este arco vale 45. Listo. Y si vale 45, BC 45. 360 entre 45 es 8. Entonces BC es L8. BC es L8. Y entonces, si BC es el lado del octógono, ahí está. ¿Qué cosa es OH? Ya, pues, OH es perpendicular a ese lado del octógono. Por lo tanto, se prueba que BC, que OH es el apotema del octógono regular. Es el apotema porque es la perpendicular que cae en ese lado de L8. Lo que me piden OH, fórmula, acá ya tienes que acordar la fórmula. ¿Cómo se calcula el apotema de un octógono regular? Ya. Arriba pones R, luego raíz de 2 más otra vez raíz de 2. Y abajo, entre 2. Pero el R vale 2. Reemplázale 2. Ya tiene la respuesta. OH es raíz de 2 más raíz de 2. Y esa es la clave, pues. Ahí está. ¿Ya? Entonces, que quede claro que si desde el centro le trazas una perpendicular a una cuerda y justo te piden esa perpendicular, entonces significa que lo más probable, casi seguro, que ese es el apotema de algún polígono regular. Entonces esa cuerdita tienes que identificar L3, L4, L8, L6, L12, ¿cuál será? Para poder saber qué apotema es. Nada más. Si ustedes no supieran este tema, también pues lo pueden resolver. Pero sería horrible. Tienes que formar varios triángulos notables y aplicar Pitágoras, triángulos notables, horrible. O sea, este tema simplifica la solución de cualquier problema de triángulos notables. Y lo hacen más rápido porque justo desarrolla con la circunferencia. Muy bien. Pasemos ahora al problema número 7. Ahí está. Este problema es sumamente sencillo, ¿no? De frente lo voy a resolver. Acá no necesita dibujar. Como el cuadrado y el hexágono están inscritos en la misma circunferencia, entonces se tiene que cumplir la fórmula respectiva. A ver, te piden la razón de sus apotemas. Ahí está. Piden razón de sus apotemas, pero no dice qué apotema va primero. Ya, supongamos que sea del hexágono. Ya. Si no sale, lo invierte la respuesta nada más. Apotema del hexágono con el apotema del cuadrado.
Ya está. Y eso es así. Apotema del hexágono. ¿Recuerdas el apotema del hexágono? Ya era R medios por la raíz de 3. ¿Está? ¿Y cuál es el apotema del cuadrado? R medios raíz de 2. Listo. Simplifica. Se va, se va, se va, se va. Ya. La respuesta es raíz de 3 entre raíz de 2. Esa es la clave. Nada más. No necesitas dibujarlo, porque pertenecen a la misma circunferencia. Ya, vamos a la siguiente pregunta. 8. Dice, dada una circunferencia y dos rectas secantes, esas rectas secantes son el PAB, PAB, ahí está, PAB. Y el otro es el PCD, PCD. Tenemos ahí el arco DB. Este arco vale 75 grados. Y el arco, no, el ángulo BPD, acá está. Este angulito vale 15 grados. ¿Qué más? Calcule la cuerda AC. Pero para calcular esa cuerda necesito el arco. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos grados mide ese arco? Tengo que calcularlo. ¿Qué tal si le llamamos beta? ¿Te acuerdas la formulita para calcular beta? Sí. Eso se llama ángulo exterior. Fórmula. Sería 15 grados es igual a la semidiferencia de 75 menos beta sobre 2. Listo, pues joven. De ahí sale beta. Beta es igual 30, beta es 45 grados. O sea, si beta es 45, la cuerda AC corresponde 45. 360 entre 45 es 8. Entonces es L8. Y L8 tiene fórmula, pues. Es R raíz de 2 menos otra vez raíz de 2. ¿Y el radio cuánto vale? Ahí dice radio, mira, el radio vale 3. Ya sabe la respuesta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿ya? AC es igual R, que vale 3,
raíz de 2 menos raíz de 2. Y esa es la clave. Nada más. ¿Para él es necesario trazar la cuerda? No, pero por si acaso lo voy a trazar. Ahí está. Esa era la cuerda que te está, la longitud de la cuerda. Ojo, longitud de la cuerda. ¿Ves? No necesito construir ni siquiera el triángulo elemental. Solamente con saber nada más la formulita. Ya. Vamos con la pregunta 9. Dice, en la figura tienes una semicircunferencia, ¿ya? Eh, una secante diametral desde P, se ha trazado una secante diametral, el P de A, centro O, radio 4, calcula X. Datos, AB4, BC4, radio 2. Como les hice saber en la teoría, recuerda que como el radio es 4, entonces cuando tú coloques AB, AB que es 4, solamente ponle R. Y BC, 4 raíz de 2, ponle R raíz de 2. ¿Está bien? Ya, profe. Y ahora tienes que razonar. Si AB es R, o sea, ¿qué polígono regular tiene su lado igual que el radio? El hexágono. Es L6, porque L6 es R. Ah, ya. Siguiente. BC igual R raíz de 2. ¿Quién es? Es el L4. ¿Sí o no? Claro, el L4. Ah, ya. Entonces quiere decir que puedo trabajar con los arcos. Claro, con los arcos. Mira. Acá hay un arco. ¿Está bien? Otro arco. Ya está. ¿Cuánto mide? El arco AB, el arco AB, mira AB. AB es R, L6. Entonces, L6, ¿qué significa? 360 entre 6, 60 grados. Que viene a ser este mensaje. Y el arco CD, no, perdón, el BC es L4. Ah, ya, entonces su arco debe ser 90 grados. Porque BC es L4 y L4 es 364, 90 grados. Y como todo vale 180, 60, 90, está faltando este arquito que está acá. Y ese arquito vale 30 grados. Ahí está. Entonces todo el problema se va a resolver con la propiedad del ángulo exterior. Nada más. Ahí está. ¿Cómo vas a calcular X? Ya, X lo vas a calcular así. Vamos a ponerle aquí, a ver, por la propiedad del ángulo en la circunferencia. En este caso, X, ahí está. Vamos a colocar la semidiferencia.
60 grados, ¿ya? A eso le resto 30 grados dividido sobre 2. 60 menos 30 es 30, pues entre 2 es 15. Esa es la clave. Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Antes de tomarle su temático. ¿Cuál sería el resumen de este tema? Primero, dominar esos polígonos regulares, ¿no? O sea, la notación, sobre todo el ángulo central. El ángulo central es la que se usa, por eso yo puse al inicio el ángulo central. El ángulo central se trabaja, pero no como ángulo, sino como arco, arco. El arco está asociado a la cuerda. Por ejemplo, ¿por qué deduje 60 grados? ¿No? Porque hay un L6. 6 significa 360 entre 6, 60. Podría haber sido L5 del pentágono. No hemos estudiado el pentágono, sin embargo, no necesito saber estudiar el pentágono para saber cuántos grados mide su arco. Puede ser también L20, ¿no es cierto? O L16, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante reconocer el arco con su cuerda asociada. Segundo es la ley de coser. Si te olvidas, entonces recurre a la ley de coser. La ley de coser te va a resolver sobre todo para el octógono y el dodecágono. Por supuesto que tienes que saber las razones trigonométricas de los ángulos agudos, que son muy sencillos. ¿Ya? Muy bien. Ya, como no hay preguntas, significa que han aprendido bastante a tal punto que no preguntan. No hay problema. Entonces vamos a activar el temático.